sistematización debe, digamos, desde el punto de vista ético, dar cuenta de los orígenes de la práctica, la experiencia o el proyecto. Esto también nos cuesta, lo hemos visto en la experiencia, a la gente le cuesta contar dónde queda su escuela, cuál es el lugar de la experiencia, cuál es el contexto, ¿sí? Cómo viven los niños, qué quieren hacer o qué hacen diariamente, de qué viven las familias. Bueno, el contexto nos cuesta muchísimo cuando vamos a registrar, porque como estamos adentro, para nosotros es obvio, ¿no? Entonces no se cuenta, o sea, uno dice, bueno, ¿y usted en qué escuela trabaja? En la 103. Sí, en la 103, ¿de dónde? Sí, entonces yo les digo, tengan en cuenta que yo soy extranjera, pero hagan de cuenta que están hablándole a un extraterrestre. Cuando registro mi experiencia, tengo que contar eso, porque si lo va a leer otro, sin posibilidad de hacer una interlocución con el sujeto que escribe o con la comunidad que escribe, pues no va a saber. Y el contexto me permite reconocer también por qué es valioso lo que está haciendo. Porque puede ser un mismo proyecto, digamos, un proyecto que se ve muy general, pero que en esa práctica, en ese escenario particular, es muy significativo, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, acaban de hacer esta murga y uno dice, pues murgas hay en todo lado y para los carnavales todo el mundo hace murga. Sí, pero la murga de esta escuela en particular tiene otro significado y tiene un sentido muy, muy específico. Y ahí, donde yo encuentro esa especificidad, le encuentro la riqueza. No digo, ay, es una murga más. No, porque aquí hay un elemento particular y significativo en esa murga que la hace auténtica y que la hace tener un valor especial, ¿no? O muchos, pero solo en la medida en que yo logro mostrar esa particularidad de esa experiencia. Explicitar sus fundamentos conceptuales o teóricos y su método. Eso también nos cuesta porque a veces nosotros no somos conscientes de cuál es el método que usamos o cuál es nuestra posición. Por ejemplo, ¿cuál es tu posición pedagógica? Y a veces la gente dice, nosotros trabajamos por aprendizajes significativos. Y cuando uno va a ver la experiencia, hacen otra cosa, ¿no? Entonces, a veces uno como que agarra palabras que están de moda en el lenguaje pedagógico y los trae como para ponerlos en el texto, pero cuando uno mira la práctica está haciendo otra cosa. Nos ha pasado, yo hago un taller de modelos pedagógicos y nos ha pasado que la gente dice, ay, yo no sabía que tenía esta confusión, que es una mezcla de una gran cantidad de cosas. Y eso no es que lo haga uno incoherente, lo que pasa es que no lo hace consciente. Y eso sí es peligroso, es decir, es preferible una acción consciente, así yo esté de acuerdo o no con esa acción, digamos desde afuera, pero que sea consciente y no una acción que propicia algo que no sabemos para qué sirve, ni a quién, ni bajo qué intereses. Y con la educación pasa ese asunto. O sea, a veces nosotros reproducimos discursos que son discursos, por ejemplo, de dominación, de segregación, y pensamos que estamos haciendo un discurso de la diversidad, etcétera. Entonces hay que tener siempre como la vista muy, muy pendiente, muy puesta en eso. O sea, ¿cuál es nuestro método? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Hay que empezar a indagarlos no afuera, o sea, no en los libros, sino en mi práctica. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Cuando yo reviso eso y busco en la teoría, logro comprender, uy, yo estoy haciendo esto, como una cosa parecida, ¿no? Entonces, no es de la teoría hacia la práctica, sino de la práctica hacia la teoría, para poder encontrar ese sentido. Explicar la estrategia metodológica, eso tampoco, es decir, a veces no sabemos cuál es la metodología que utilizamos. Generalmente confundimos método, metodología, técnicas, pero es porque nadie nos ha explicado bien en qué consiste. Y bueno, ahí en la sistematización uno empieza a detectar esas cosas. Cuando se le vuelven a uno problema, entonces va uno a buscar quién le puede orientar en ese sentido. Dar cuenta de los diferentes actores y situaciones, es el detalle de la descripción también nos cuesta. Y sí, yo suelo hacer un taller que es el taller de los sentidos para identificar eso, es decir, cómo logramos identificar
pequeños detalles de la realidad, lo mismo que les estaba diciendo. ¿Qué pasó con la murga? Ay, divina, hermosa. Sí, bueno, miremosla desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista artístico, y ahí vamos a encontrar una serie de cosas mucho más ricas, ¿cierto? Y enriquecedoras. Identificar aciertos y fracasos, es decir, en qué estamos y nosotros sentimos que esto valió la pena y qué sentimos que nos hace falta, y tener una propuesta para comunicarla. Y esa propuesta va a ser, digamos, como la consolidación de la sistematización. Las sistematizaciones para mí son de largo aliento y tienen pasos, o sea, uno no llega a tener una sistematización muy detallada y muy bien elaborada, digamos, para uno, que uno quede muy satisfecho de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, uno empieza con la narración, uno puede empezar con el registro, la narración, hacia la descripción, hacia una descripción más detallada y luego sí hacia el análisis y otras cosas, ¿no? Los códigos de la comunicación, que es, digamos, cómo se comunica una sistematización de experiencias. Y entonces decimos, la escritura es como el centro. Yo diría la lectoescritura, no la separaría, por lo que les decía, la lectura de la realidad y la escritura van de la mano. Y bueno, para poder escribirla hay que tener algunos elementos o herramientas para escribirla. Sobre eso han escrito muchas cosas y en Argentina se han hecho cosas interesantes también en relación con este tema. La CETERA ha trabajado bastante el tema de la sistematización, sé que ustedes también. Sé, por ejemplo, que SUTEBA también ha hecho un trabajo muy interesante. Sin embargo, uno siempre siente que es escasa la escritura, que todavía le hace falta, porque es un ejercicio que tiene que volverse cada vez más sistemático, si se quiere decir, de mucha disciplina, pero también de mucha constancia, no hay que perderlo. Y lo otro que nos hace falta es como comunicar esas escrituras, es decir, que nos leamos entre nosotros y nosotras para poder cualificar la escritura, que ese es un proceso, digamos, más a largo plazo. Pero me parece que empezar a registrar y analizar la experiencia y registrarla y conversar y volver a la escritura es una cosa importante. El otro día estábamos en una reunión justamente de movimiento pedagógico en Ciudad de Buenos Aires y alguien dijo, nosotros deberíamos como reescribir la sistematización que hicimos hace un año de nuestra experiencia. Y un profesor dijo, ¿y para qué? Pues si ya está, a eso le dedicamos harto tiempo ya. Eso. Entonces yo decía, no, claro, necesitamos volver a esa escritura. Nosotros generalmente no volvemos a la escritura. O sea, hicimos un documento y eso quedó allá, ahora hacemos otro. Pero no volvemos al que hicimos inicialmente. Y me parece que la sistematización tiene que ser así, vuelvo a esa escritura y la enriquezco, porque si no me va a quedar una historia fragmentada, un proceso que no va a tener característica de proceso. Pero para eso necesitamos organizarnos colectivamente también para que eso funcione. Bueno, y hay otras formas de comunicarla, como los videos, las fotos. Hoy con el uso de las tecnologías hay una gran cantidad de cosas. Ahora hay que saber cómo se hace, porque también a veces en la sistematización me pasa que me dicen, ¿y de cuántas páginas? Entonces yo digo, bueno, pongámonos una meta de mínimo 3 páginas. Y ponen 6 fotos en 2 páginas y escriben una. Entonces digo, no, pero equilibremos. O yo traje en mis sistematizaciones este video y ponen el video a rodar, ¿cierto? Digo, no, primero hagámosle un guioncito al video, ordenémoslo, ¿cierto? Porque eso también es una forma de leer y de escribir en ese ejercicio del video. En eso me falta avanzar, porque yo también no tengo muchas herramientas en relación con el manejo de los videos, pero estoy en eso, digo, hay que darle fuerza también a esa forma de sistematización, es más, lo visual nos pega más, ¿no? Como que es más fuerte para nosotros, sin perder de vista la importancia de la escritura, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el proceso general de la sistematización? Yo pongo algunos elementos ahí. O recopilar la información pertinente a la experiencia o proyecto,
ordenar esa información disponible según algunos criterios comunes, analizarla de forma ordenada, reflexionar a partir de la práctica con apoyo de la teoría para tener la capacidad de transformar la realidad, fortalecer la teoría, porque yo creo que es al revés, o sea, nosotros siempre pensamos que la teoría nos va a reforzar la experiencia, yo pienso que sí, pero también y fundamentalmente la experiencia tiene que reforzar la teoría, porque la teoría va por un lado y la experiencia por otro, y nosotros deberíamos aportarle a la teoría ese acumulado de la experiencia, socializarla y volver a la práctica para mejorarla. ¿Cómo se sistematiza? Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Se describe el desarrollo de la práctica, se ubica el contexto particular y general de la experiencia, se ubican los referentes teóricos y políticos, si existen, de la experiencia. A veces se preocupan mucho por eso, me dicen, Diana, y yo tengo que ponerle un marco teórico y yo no, entonces yo les digo, no necesito el marco teórico. Necesitamos registrar la experiencia, después vemos si eso tiene o no relación con la teoría, pero no al contrario. Entonces la gente se preocupa y hace 20 páginas de corte y pegue de alguna cosa que encontró sobre algo parecido a lo que está trabajando. Entonces a veces dicen, voy a sistematizar mi proyecto sobre la oralidad. Yo digo, eso es muy general, no, es que mi proyecto es sobre cómo mejorar la oralidad en la escuela, los niños tienen un problema, no hablan, bueno, identifique eso primero, escriba eso, pero se pone 20 hojas sobre la oralidad, eso lo encuentro yo en cualquier lugar, pero lo suyo, lo propio, a eso es a lo que tiene que darle fuerza. Se presenta la intencionalidad de la experiencia, se expone la estrategia metodológica, se describe el desarrollo de esa experiencia, que ahí es donde yo digo uno tiene que ser más meticuloso, digamos, en cómo registra. Se presentan los resultados y se proponen los desafíos a seguir. La sistematización en este contexto apunta a 4 elementos esenciales. El ordenamiento de la experiencia educativa, ¿cierto? Es decir, cómo la organizo para presentarla, para reconocerla. La interpretación y la transformación de la misma, y la vinculación de la experiencia a otros proyectos, que ahí es cuando yo digo, la sistematización tiene que dejar un saldo organizativo. Nosotros en La Rioja dijimos, el saldo organizativo será ubicar grupos de docentes en el territorio para que reflexionen sobre su práctica. Esa puede ser una. Pero la otra forma organizativa es, nosotros socializamos, digamos, de las escuelas rurales que estamos aquí, socializamos 10 proyectos y de los 10 proyectos hay unos en artes, hay otros en ecología, hay otros en literatura y se pueden organizar así, se pueden tejer redes de maestros, se pueden organizar en colectivos, digamos, de estudio, qué sé yo, de compartir actividades cada cierto tiempo o de compartir incluso esas reflexiones, preguntas, angustias que tienen a partir de foros o no sé, incluso a través del Facebook que es tan usado por los docentes, cómo lo utilizamos también como una herramienta de articulación de la sistematización. O sea, que no se quede solamente en un encuentro cada año o cada vez que sistematizamos presentar la sistematización y no nos volvemos a ver, sino cómo generamos un proceso organizativo. Y en eso, digamos, es ya mi postura personal, me parece que el saldo organizativo tiene que estar articulado al sindicato. Es decir, los sindicatos son el lugar de la militancia de los trabajadores de la educación. Y no podemos dejarle el lugar de la pedagogía, de la reflexión sobre la educación, sobre el aporte a la educación y la pedagogía, a otro lugar, a otro escenario. Parece que el sindicato tiene que asumirse como protagonista de ese hecho, pero también nosotros asumir al sindicato como el lugar desde el cual podemos reivindicar también esa postura, ¿no? Entonces a mí me parece que la sistematización tiene que estar articulada a esos procesos de consolidación del sindicato. Bueno, así les hice abuelo de pájaro porque si no los aburro, después de la murga los iba a aburrir con todo esto que dije. Quería contarles, porque esto tiene un asidero, digamos, en experiencias también que hemos hecho.
propuestas de formación político, sindical y político-agrarias para organizaciones en Colombia. Yo hice la propuesta de formación, pero era de formación en la acción y de la recuperación de los saberes. Entonces, la formación política sindical la hacíamos con los saberes de los compañeros que hacen parte del sindicato. En este caso, para mí tiene un doble valor este escenario, porque además de ser una organización sindical, es decir, una organización política que lucha por la defensa de los trabajadores, también tiene la particularidad de que es de educadores, es decir, que son docentes y que tienen este componente pedagógico, ¿no?, que es tan importante. Pero también hicimos formación para sindicatos agrarios y recuperamos la historia y la sabiduría y la experiencia de los campesinos en ese ejercicio de formación, porque a veces la gente piensa que alfabetizar es ir a enseñarles, ¿cierto?, porque no saben, pero ellos tienen una gran cantidad de saberes que van a hacer interlocución con lo que uno hace. Entonces, el alfabetizado a veces es uno. Cuando uno va al campo, termina alfabetizado uno. Propuestas de formación en sistematización de experiencias en el marco de la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. Ahí les conté un poco lo de La Rioja, ahora les muestro lo que hemos venido haciendo un poquito. Estoy en Tucumán haciendo un taller de sistematización de experiencias. Este es el segundo momento de la sistematización con los compañeros de Tucumán. Ha sido un trabajo bien interesante porque desde el año pasado lo hicimos para el Congreso y presentamos también 30 ponencias de 30 experiencias de Tucumán. Ahora esos compañeros que hicieron ese primer ejercicio conmigo hacen el curso que llamamos de nivel 2, pero sería el segundo momento, porque no lo vemos ascendente, sino más bien como cíclico, es decir, vamos avanzando pero de manera horizontal. Como más bien de mayor complejidad, porque lo que queremos es agarrar esa sistematización que hicieron para el Congreso y enriquecerla. Entonces, ahora en diciembre vamos a hacer una jornada de presentación de esas sistematizaciones enriquecidas. Y ahí también queremos que eso se convierta en un eslabón, digamos, de la construcción del movimiento pedagógico en Tucumán. En Entre Ríos estamos haciendo un trabajo de formación en educación cooperativa, ahí trabajo yo con otros compañeros de otras disciplinas, pero en el mismo sentido con el sindicato para la formación. Y yo vengo muy agradecida a este lugar por la invitación que me hace UPC, pero también con esa convicción de que esto es un aporte para la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. La propuesta de formación político-sindical, porque a mí me parece que tiene que estar articulada también, es decir, nosotros sentimos que la formación pedagógica o la formación específica, digamos, de docencia va por un lado y la formación político-sindical va por otro. Nosotros queremos que eso confluya, que tenga una articulación la formación político-sindical con la formación profesional, si se quiere, o con la formación específica. Las expediciones pedagógicas, aquí hemos compartido expedición con Zuli también, estuvimos en Venezuela, hemos hecho 2 expediciones a Venezuela y una expedición en Argentina que fue el año pasado, que ustedes participaron, ¿sí?, con las experiencias. Y el próximo año va a haber expedición pedagógica en mayo y nos invitaron a una expedición pedagógica en México para julio, que también esperamos participar. Es decir, queremos que la expedición pedagógica se convierta también en un eslabón de la construcción de MPL. La propuesta de sistematización del trabajo docente, que es otra cosa que estamos pensando con la CETERA, porque yo hablo de sistematización de experiencias educativas y pedagógicas. Miguel Dualde me dijo, Diana, ¿y por qué no pensamos en sistematizar las experiencias de trabajo docente? Y entonces el primer desafío que asumimos fue el de hacer el taller de sistematización de experiencias con la UNIPE, donde participaron compañeros que son, digamos, dirigentes de los sindicatos base de la CETERA, hicieron una sistematización de su ejercicio sindical, que es una cosa muy linda que esperamos publicar dentro de poco. Fueron 16 experiencias de trabajo sindical
de los trabajadores de la educación haciendo su sistematización. Y la recuperación de las pedagogías propias, en eso también estamos. En la medida en que nosotros reconocemos la experiencia propia, también encontramos una cantidad de acervo pedagógico que está instalado en Latinoamérica y que no conocemos. Uno que ha sido legado históricamente, que nos ha sido negado en la escuela, en la formación docente, es decir, a ninguno de nosotros nos enseñaron el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez o de Gesualdo Sosa o de Luis Iglesias o de las hermanas Cossetini. Algunos tuvieron esa posibilidad, la gran mayoría no. A duras penas conocemos a Freire, y eso porque como Freire tenía una escritura tan fantástica que uno abría el libro en cualquier parte y encuentra una cita bonita, entonces se quedó como el epígrafe de todo. Pero estudiar a Freire y hacer un ejercicio de reflexión, acción sobre la pedagogía de Freire, bueno, todavía creo que nos falta. Entonces, nosotros estamos empeñados en recuperar esas pedagogías propias y, digamos, como ese legado, ¿no?, de la pedagogía latinoamericana, pero también de la que está viva, de la que se hace día a día en las escuelas. Por eso registramos la práctica, por eso hacemos la sistematización de experiencias y queremos que esa sistematización confluya en un gran mapa de experiencias que nos permita decir, ah, miren, en la escuela, no sé, en la escuela número 50 de San Juan se hace tal cosa, en la escuela número 25 de Córdoba se hace esta otra, bueno, qué sé yo. Que tenga la posibilidad, tengamos todos la posibilidad de reconocer cuáles son esas experiencias en los distintos lugares. Ahí también hemos estado estudiando pedagogos nuestroamericanos. Con el Centro Cultural de la Cooperación tenemos un grupo de investigación que se llama Pedagogías Emancipadoras de Nuestra América. Estuvimos estudiando por año y medio al pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez y de eso publicamos un libro que por ahí anda rodando por si a alguien le interesa la lectura de eso. Ahora nosotros estamos escribiendo sobre la pedagogía en Martí. Queremos hacer algo con las pedagogías rioplatenses también, hacer como un análisis y un aporte. Bueno, en eso estamos también, ¿no?, como en esa necesidad de recuperar lo nuestro, lo propio. Y la articulación con otras estrategias, digamos, tanto metodológicas como técnicas de investigación, que tengan que ver con el ejercicio pedagógico y político, ¿no?, o pedagógico político. Está la investigación acción participativa, el diagnóstico rápido participativo que también lo hacemos para reconocimiento de la realidad, las técnicas de educación popular que a todo el mundo le vienen bien, es decir, cambian la forma como se articula, cómo se hace la clase, pero también cómo cambian los sujetos allí. La cartografía social, por eso también queremos hacer el mapa de las expediciones y de las experiencias, y las pedagogías críticas y nuestroamericanas. Bueno, y como este es un congreso de escuelas rurales, yo quería traer también a colación maestros rurales que han sido muy importantes para América Latina y que muy pocos de nosotros conocíamos. Yo no conocía a Luis Fortunato Iglesias hasta que llegué a Argentina, y mucho menos a Gesualdo Sosa. Luego me enteré que fueron muy importantes, digamos, que tuvieron una trascendencia fundamental en la manera como se concibe la propuesta de formación y de educación, ¿no? Y la Escuela Rural Unitaria, que es el libro de Luis Iglesias, que ha sido muy lindo también poder acceder a él, y el de Gesualdo. Y hay un maestro, ahí está, bueno, esa es la foto de Luis Iglesias, que él llevaba a los niños en esa combi, ¿no?, a la escuela rural número 11. Entonces hacía la ruta, ¿no?, hacía el recorrido con los niños a la escuela Tristán Suárez. Y hay un maestro que yo quise traer también porque digo, bueno, entre lo viejo y lo nuevo, digamos, entre lo legado históricamente y lo actual, un maestro de escuela que conocimos nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación, que trabaja en su escuela en Villa Lugano con otros docentes y que hacen una práctica pedagógica
que retoma la propuesta de Luis Iglesias. Y él escribió un libro muy parecido, digamos, se llama así como el libro de Iglesias, y cuenta, digamos, como todas las situaciones que se dan en la escuela. Él tiene una forma particular, digamos, de sistematizar. Lo que hace es contar como cada experiencia de manera muy artística, si se quiere, literaria, pero también ahora produce pequeños cortos, pequeños videos donde muestra el trabajo que hace con los niños. Yo quería mostrarles un poco de ambas cosas, digamos, de lo escritural y del video. Hay un libro de él que se llama Vida de un maestro, de Gesualdo Sosa, que después supe que aquí hacen la copa de leche, ¿no? Que también fue un proyecto que tenía Gesualdo. Él le escribe a la, creo que es la directora de escuela, le escribe lo siguiente: María Cristina, estamos al final de este diciembre de 1933. Parece que ha pasado tanto tiempo, pero en verdad aún nos sentimos jóvenes. Por otra parte, creo que no hay quienes sean capaces de determinar este sentido del tiempo. Tanto ha sido lo que hemos vivido en esta lucha sin proyecciones. Están apagadas las bocas, viejas y descascaradas las palabras. Yo mismo no sé si este proceso ya no caerá dentro de nuestra indiferencia. No nos propusimos actuar, pero lo curioso es que las fuerzas totales nos impulsaron. Ya no puede quedar a esta altura de la vida nadie de pie. Los pies nos sostienen, por lo demás. El hermanito paraguayo y el boliviano y el ecuatoriano y el colombiano tampoco nos permitirían. Todo va adquiriendo pues un sentido perfecto de marcha, tú lo sabes bien. Contigo hemos alcanzado desde la simple pasión de ver al niño como una flor, límpido y hondo, hasta la tempestad de verlo quebrarse debajo del cielo como un crucificado. Es que la historia, por vieja, se repetirá, mientras haya ciegos y sordos. El amor no puede ser la consecuencia de un conocimiento total, sino que debe ser el propio conocimiento. Los que con nosotros ven aclararse las constelaciones por la oscuridad del cielo ya no necesitan de nuestro empeño. Volvamos a la montaña. Tú sabes que ellos me quisieron hacer mercader impúdico de almas. Yo hice entonces como aquel que, hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos al final de diciembre de 1933. Muchos remiendos multicolores, muchos hombres barbudos, muchos niños rotosos, muchos descalzos. El barracón alicaído como un pajarraco hueco sobre la colina, los muelles y cabriadas inertes. Los hombres cruzan con la miseria debajo del brazo rumbo a la costa. Menos mal que Dios sembró de peces al río y de achicorias los bosques, menos mal. Y nosotros de nuevo, y quién sabe hasta cuándo, frente a frente, viendo perderse por los caminos de la tierra a todos aquellos que se llevan nuestras manos. Y anotando cada día en nuestras libretas de lecciones estas pequeñas escenas para repetírnoslas una vez más y para tratar de hacer de este trabajo no servidumbre, sino creación, el único derecho que no nos pueden negar como aspiraba el gran luchador universal, Gesualdo. Bueno, este es un video que hace Horacio Cárdenas, el maestro de escuela que les cuento de Villalugano. ¿Cómo era el universo antes del Big Bang? ¿Por qué existe el universo y no otra cosa? Porque el sol no durará infinitos años. ¿Dios existe? ¿Alguna vez el hombre hará la máquina del tiempo? ¿Por qué existe el amor? ¿Cómo
sería el mundo sin la gente de todo el mundo? ¿De dónde salieron los nombres? ¿Por qué cuando nos enamoramos sentimos mariposas en el vientre? ¿Por qué no podemos leer la mente? ¿Por qué dicen que los tréboles de 4 hojas traen suerte? ¿Por qué algunos corazones fallan? ¿Por qué existo yo y no otra persona en mi lugar? ¿Por qué necesitamos gravedad para no flotar? ¿Cómo hicieron para inventar el fiambre? ¿Cuántos insectos hay en el mundo? ¿Cómo crecen los perros? ¿Por qué el moco es pegajoso? ¿Por qué no nacemos hablando? ¿De dónde salió la arena? ¿Y de dónde salió la magia? ¿Cómo puedo decir hola si soy bebé? ¿Qué hace la tortuga adentro de su caparazón? ¿Sueñan los insectos y recuerdan los animales? ¿Qué pasaría si los peces respirarían en el aire? ¿Por qué los animales cagan por cualquier lado? ¿Por qué nosotros hablamos pero no los animales? ¿Por qué nosotros tenemos sentimiento y los grillos no? ¿Por qué mis compañeros son diferentes? ¿Cómo sabemos que un gato está pensando? ¿Por qué cuando estamos entretenidos las horas pasan más rápido? ¿Por qué no todas las enfermedades tienen cura? ¿Por qué le digo papá a mi papá y no le puedo decir mamá? ¿Por qué la mentira hace daños? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay rencor? ¿Por qué la gente cuando está borracho se pelea? ¿Por qué el espacio es negro? ¿Por qué nos sentimos cuando gira el planeta? ¿Por qué fueron evolucionados los monos para que nosotros fuéramos humanos? ¿Por qué no evolucionó otro animal para que fuéramos humanos? Pregunta voz chacarera, ¿en nombre de qué, Señor, debe el pobre ser tan pobre? Y por suerte tenemos ahora muchas maneras de comunicar lo que hacemos. Yo lo único que quiero decir para finalizar es hacer esta invitación a seguir pensando, reflexionando, escribiendo y compartiendo la práctica. No tengan duda que lo que están haciendo es importante. Puede ser que hayan muchas falencias, que hayan muchos obstáculos, que no todo sea sencillo,
que cada vez haya más complejidad en el mundo, pero lo que ustedes están haciendo es muy importante y quienes tienen que empezar a tomar ese sentido de que es válido y que es valioso y que es importante, somos cada uno de nosotros desde lo que estamos haciendo, en esa convicción. Y en esa convicción de que también encontrándonos con otros y otras que hacen diariamente también un esfuerzo por hacer de la escuela y de la educación algo mejor, seguro que vamos a encontrar formas mucho más fuertes, digamos, sólidas, de organización y de trabajo pensado, comprometido y transformador de la realidad. Muchísimas gracias y que tengan una linda jornada en estos 3 días.